Buenos días. El día de hoy comenzamos el libro de Esther. Ayer y antier leímos Lamentaciones y hoy empezamos Esther. El libro de Esther históricamente incluso fue controvertida su puesta en la Biblia porque no menciona a Dios en ningún lado. En estos 3 primeros capítulos ocurren un montón de cosas que vemos que son como enrevesadas, adversas, y podemos ver que como que todo se está poniendo negro. Debemos tener en cuenta que el libro de Esther fue escrito después de Esdras y Nehemías, aproximadamente 30 años después de que regresara el primer grupo a reconstruir el templo a Judá. Recordemos que los del reino del sur, los de Judá, habían sido deportados a Babilonia y Dios había dicho que 70 años iban a estar allá y después iban a regresar. Y Dios, el dueño de la historia, acomodó todas las cosas para que un rey, el rey Ciro, como veremos en uno de estos libros que vamos a leer en estos días, diera orden de que fueran allá otra vez a reconstruir. Incluso nombró uno de los descendientes de Judá, un descendiente de David, o sea, de la línea real, para que dirigiera este regreso, este primer regreso. Este regreso se hace en el año 70 después del cautiverio. Y ellos regresan. Después regresa otro grupo y después regresa otro grupo. Sin embargo, muchos quedan en Babilonia. Y esto es lo que nos sorprende. Si ellos deseaban estar allí en su pueblo, en Judá, en su tierra prometida, ¿por qué muchos se acomodaron y no quisieron regresar? Pero este libro nos muestra ese montón de casualidades o diosidencias, es decir, cosas que Dios controla y que a ojos humanos nos parecen casualidades. ¿Por qué Esther se queda? ¿Por qué Mardoqueo se queda? No sabemos. Sabemos que Mardoqueo, que era primo de Esther, estaba criándola porque sus tíos no estaban. Entonces él se quedó criando a Esther. Y ellos están en Babilonia. Ahora ya no son los babilonios, ya no es Nabucodonosor, sino que ahora son los persas. Y dentro de los persas hay un rey que se llama Asuero, y este rey pierde, digamos, la autoridad frente a muchos porque su reina dijo que no quería estar delante de él. Obviamente uno piensa, pues este rey lleva tantos días de fiesta, va a estar bien borracho. Estaba alegre y quería mostrar a su mujer y ella dijo, no, yo no soy nadie para mostrar. Él está alegre, está bebido, pues no quiero. Y entonces, claro, este rey no podía quedar mal delante de toda la gente, los gobernantes de cada una de las provincias en las que él gobernaba, sobre las que él gobernaba. Y entre estas provincias estaba Judá, allá donde habían llegado los que habían vuelto a reconstruir Jerusalén. No sabemos si estaba el gobernante de allí entre esa fiesta. Quizás no lo menciona en todo caso. Pero sí dice que él era rey sobre esa provincia de Judá. Por eso es tan interesante todo lo que ocurre en Babilonia con los persas, porque tiene mucho que ver con Judá, porque Judá era un estado, una provincia del mismo reino. Y entonces allí vemos a un señor que se llama Amán y vemos que él odia a los judíos y él quiere exterminar por completo a los judíos. Pero antes de eso, vemos que ocurre este reinado de belleza. Todas las doncellas debían ir allí y Esther no revela su identidad todavía. Dios le da gracia para que gane este concurso, porque Dios sí sabe lo que va a pasar. Dios sabe que este Amán quiere destruir a todo el pueblo de Mardoqueo y curiosamente Mardoqueo, que no había querido, que no había retornado, no sabemos por qué razón, a Israel, a Judá, pues a reconstruir Jerusalén. No sabemos por qué él no regresó, pero él no quiere inclinarse ante un hombre. Y entonces esto nos muestra cierto temor de Dios, aún en Mardoqueo, y aún
que Dios no se menciona, vemos que hay personas que le temen. Tampoco se menciona que Esther conociera a Dios, amara a Dios, agradara a Dios, pero pues se casó con un no judío y esto está en contra de la ley de Dios. Pero Dios sabe hacer de todas las cosas que hacemos mal, sabe hacer bien. Y Dios dio gracia a esta mujer judía para que Asuero la amara y la hiciera reina. Y la hiciera reina otorgándole una gracia especial que no tenían todas las reinas ni todas las mujeres. Y lo veremos más adelante. Así que en esta historia en la que Dios no se menciona, en la que aparentemente estas personas no amaban a Dios, en la que aparentemente estas personas no querían ir al lugar donde Dios había puesto su nombre y su templo, Dios está detrás de toda la historia de los que están en Judá y de los que quedaron en Babilonia. Y este libro nos muestra que frente al silencio aparente de Dios, o mejor dicho, detrás de lo que no vemos que Dios está actuando, Dios está actuando. A veces he escuchado historias de personas que dicen: perdí un vuelo, y después en la noticia salen que ese vuelo se accidentó. A veces nos ha ocurrido que tenemos percances para llegar a un sitio, o hay atrasos en algún sitio, o nos quedamos más de la cuenta en algún sitio y después ocurrieron cosas en el lugar donde íbamos a pasar. Y de este tipo de cosas ocurren todos los días. Y si nosotros nos fijamos y miramos hacia atrás, seguramente Dios nos ha estado cuidando en momentos difíciles, en situaciones complicadas, y nos ha evitado situaciones solamente porque nos ama, porque nos cuida, y nosotros a veces ni siquiera hemos visto ese cuidado. Y cuando perdemos un vuelo, cuando cuando nos atrasamos en algo, normalmente gruñimos, ¿no? Y rápido sale nuestra carne diciendo: sí, ve, ¿por qué no podía llegar a tiempo? ¿Por qué no podía esto? ¿Por qué? Y no pensamos que quizás Dios, que está detrás de toda la historia, esté evitándonos algo malo y esté queriéndonos dar algo mejor. Por ejemplo, si no entraste en la universidad en la carrera que querías y lo intentaste 4, 5 o 6 veces, puede ser que Dios te está evitando algo que Él no quiere que tú hagas. También es posible que si Dios te manda una enfermedad, te esté evitando cosas o te esté evitando situaciones que quizás de otra manera no hubieras entendido. Conozco una persona que se accidentó. Y en medio del reposo de ese accidente, Dios lo llamó y le dijo: yo quiero algo diferente contigo a lo que estás haciendo en este momento. Y de ese tipo de cosas también ocurren, pero nosotros muchas veces, y también conozco personas que más bien le piden a Dios que los restaure rápido, que les dé la salud rápido, que para seguir haciendo lo que estaban haciendo y no se pararon a escuchar. ¿Será que Dios quiere hablarme en alguna circunstancia por algo? ¿Dios quiere que yo haga algo diferente a lo que yo estoy haciendo? Y es interesante cómo Dios habla en el silencio. Dios a veces nos pone un freno y nos dice: espérate, yo quiero que tú hagas otra cosa. Yo misma he estado enferma durante un tiempo y Dios nos ha hecho un cambio en nuestra vida, y es una enfermedad que no entendimos de dónde salió. Ni siquiera los médicos pueden explicar todo lo que pasó. Pero todos esos atrasos, todos esos cambios de circunstancia, todos esos accidentes, todos esos imprevistos que realmente están fuera de nuestro control y de nuestros planes, Dios los usa para mover cosas que de otra manera quizás no podría mover. Entonces yo te invito a que cuando las cosas no pasen como tú esperas, pregúntale a Dios y está dispuesto a escuchar. ¿Qué quieres conmigo? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Qué me quieres decir en medio de todo esto? Y Dios habla. Dios nos hace entender las cosas. Abrimos la palabra de Dios y viene el mensaje a nosotros. Dios habla. La palabra de Dios es viva
Y Dios está detrás de de toda la historia, de toda nuestra vida, aunque no nos salgan letreros y aunque a veces no entendamos por qué nos pasan los reveses. Que Dios nos ayude a verlo a Él, actuando en medio de cualquier circunstancia. Que Dios nos ayude a verlo actuar y a preguntarle, Señor, ¿qué quieres conmigo? O en medio de todas estas dificultades, no enojarnos, simplemente preguntarle al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué hiciste? ¿Qué me evitaste? ¿De qué me guardaste? Y seguramente el Señor está llamándonos o nos está guardando o nos está cambiando el plan, porque a veces es así, el Señor cambia las cosas y su Espíritu nos ayuda a entender qué quiere Dios con esa nueva situación o con ese imprevisto. Que Dios nos ayude a escucharlo en medio de cualquier circunstancia, aunque no nos parezca que ahí está Dios. Dios siempre está, nos está cuidando y nos quiere hablar. A veces nos pone un freno para que paremos lo que estamos haciendo y le escuchemos. Que Dios nos ayude a verlo a Él detrás de nuestra historia. Dios te bendiga en este día.